pues os invito a que vayamos. Tenemos la Biblia abierta en Génesis capítulo 39. El texto en el que vamos a reflexionar será Génesis capítulo 39, los versículos 20 al 26. Aunque también haremos una introducción general pues, de la vida de Josué. Y hemos titulado este mensaje de esta mañana: El Señor estaba con Josué en la cárcel. Y eso también es lo que queremos nosotros, que Dios está con nosotros en este estado en el que nos encontramos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios estaba con José en la cárcel? La pregunta que vamos en esta mañana a responder. Vamos a orar. Señor, de nuevo nos dedicamos a ti en oración para que todos, Señor, podamos participar de este proyecto tuyo, de este momento bien importante, decir tu palabra. Y Señor, que tú nos hables y como cero Señor, tú da en corazón pues aquellas palabras que son necesarias y pertinentes para tu pueblo hoy y en esta mañana. Ayúdanos, pues te necesitamos, Señor, y queremos que tú entres en receptividad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dándote las gracias. Amén. Tres hechos fundamentales rodean la vida de José. Si quiero destacar tres hechos, son tres hechos negativos. Sería uno, que fue vendido. El primero sería que fue calumniado. Y el tercero, que fue olvidado. Es muy interesante que José fue vendido por sus manos cuando era jovencito. Estando ya en la sala de Potifar, fue calumniado por la esposa y está cuando puede interpretar sueños, le pidió que se acordase cuando salía allí y le entrara al rey, que estaba allí instante alzado y enjuiciado. Cuando pensamos en el contexto en el cual estuvo viviendo durante mucho tiempo, vendido, calumniado y olvidado, no por menos podemos pensar también en el tiempo de hoy, en el contexto de hoy. Lamentablemente también hay personas que son esclavas, personas que son calumniadas y personas que son olvidadas. Como referencia, solamente quiero traeros a vuestra consideración esta mañana estas dos primeras ideas, ser vendido, ser calumniado, encontramos en que José fue víctima del trato injusto, arbitrario de otras personas. Y es bien que hoy está ocurriendo. ¿Cuántas personas son víctimas del trato de otros? ¿Cuántas personas hoy sufren por causa de otros? Mirad, cuando uno mira el telediario y ve, ¿verdad?, en las noticias, y vemos, no sé por qué te inventan las mujeres, donde recae, ¿no?, la violencia de género, y mujeres que sufren maltrato y violencia. Y por qué no decirlo, sabéis que se hablamos de la esclavitud como un pasado, pero hoy, siglo XXI, siendo también una gran esclavitud que se llama esclavitud de trata de blanca. Hoy día también se sufre y se padece esta circunstancia, ¿verdad? No solamente las mujeres, que siempre pensamos en las mujeres, también los hombres sufren a causa de otras personas. Pensando en el texto bíblico, Abel sufrió en manos de Caín, también fue maltratado, fue asesinado. Jacob sufrió en manos de su suegro, injustamente, recordad, ¿no?, cuántas veces fue engañado. José, como estamos contando, ¿verdad?, sufrió en manos de su hermano. Pero también no solamente individuos, sino también una nación entera y grupos enteros.
Éxodo capítulo 1. Israel, ya nos vamos a otro momento, estaba también siendo esclavizado por el rey de Egipto. También en Belén, recordad, ya me voy al Nuevo Testamento, capítulo 1 de Mateo, quiero recordar, aquella en Belén cuando el rey Herodes mandó matar, asesinar a los niños de 2 años. También sufrieron. O sea, que está muy presente también el maltrato y la violencia de género hoy día. Pensando en la calumnia, ¿verdad? También hay personas que están siendo calumniadas. Se dicen cosas que no son ciertas. Pensando en el olvido, hay personas que son ignoradas y abandonadas. Así que en general lo que estamos diciendo es que donde José se estaba moviendo, en ese contexto de ser vendido, de ser calumniado, de ser olvidado, hoy día está pasando también lo mismo. Y nos hacemos la pregunta, ¿y dónde está Dios en todo esto? Os pregunto, hermanos. En medio de aquella situación que vivía José, en medio de la situación de hoy, donde sufren muchos, ¿dónde está Dios? Se pregunta la gente. ¿Dónde está? Siempre recordaré aquella escena que una vez lo conté, creo que lo conté también y lo escuché por boca de Manuel Buch, pero también una escena que es conocida, donde en el contexto del pueblo judío en Alemania, que estaban siendo exterminados, en ese contexto fue ejecutado 2 judíos y había ciertas personas como espectadores viendo aquella escena. Y uno le preguntó a otro, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y uno que tenía fe en Dios le dijo, yo lo veo ahí. Yo lo veo ahí. En ese hombre que está sufriendo, ahí lo estoy viendo yo a Dios. Y el otro, sin embargo, no lo veía. Esa es la pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está con los que sufren. Dios está en ese momento al lado de José. Estamos intentando explicar, ¿no?, qué significaba que Dios estaba con José. Mirad, algún elemento más que queramos decir sobre José, diríamos también que José era hijo de Jacob y de Raquel. Era hijo de Raquel y de Jacob. José, le hemos dicho, fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, fue esclavo de Potifar, fue calumniado por la esposa de Potifar y luego fue encarcelado. Y, no sé, y el silencio de Dios, ¿qué significaría eso para José? Porque cuando se escribe este texto, se escribe y se narra todo esto, era a posteriori. Entonces, José se pudo haber preguntado, ¿y el silencio de Dios? ¿Dónde estaba Dios? Se dice, se cree que José con 17 años, que era jovencito, ¿verdad? Iba a ver cómo sus hermanos trabajaban y cómo también fue vendido, y luego a los 30 años se encontraba ya en Egipto, aunque tampoco hay mucha seguridad en esta edad de él, ¿verdad? Y vemos también que todo este proceso de ser vendido, calumniado y olvidado, hemos leído en el capítulo 41 que por fin se acordó de él el copero y le habló entonces al rey cuando tuvo ese sueño. Pasó 2 años. ¿Os imagináis todos los sueños perdidos de José, tanto padecimiento, y sin embargo, cuando le comenta al copero en su salida que se acordara de él, pasaron 2 años de más que estuvo José también en la cárcel, 2 años. Y pasados esos 2 años el copero se acordó y fue entonces liberado. Leamos el texto que hemos dicho, ¿verdad? ¿Me da la Biblia, por favor? Génesis 39, versículos del 20 al 23. Hemos dicho, ¿verdad?, que José fue calumniado por la esposa de Potifar, y Potifar pues tomó a José y lo echó a la cárcel, y leemos ahí, versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que estaban en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel
cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Dios estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Así que nos encontramos, ¿verdad? Que según estos tres versículos, vemos, por lo tanto, en el versículo 20, que Potifar tomó, dice el texto, su amo a José. José era un esclavo. José no tenía derecho ni tenía derecho alguno, nada. Se dice, se cree que lo que el delito que había cometido, que no era, que era falso, era un delito que tenía como paga la muerte. Y sin embargo, Potifar no lo mandó, no lo envió a matar. Algunos dicen que porque creía a José y no quería tanto a su mujer, pero no podía hacer otra cosa que la que hizo, tomarlo, ¿verdad? Y enviarlo a la cárcel. Dice el texto que lo puso en la cárcel. Es decir, que directamente dio la orden y fue llevado a la cárcel. Lo agarró, lo tomó y lo llevó a la cárcel. Otra vez más nos encontramos con que José fue víctima de nuevo de una persona, de un trato arbitrario. Claro, la pregunta que nos hacemos, aunque ya tenemos la respuesta a ello, ¿verdad? ¿En la cárcel estaría para siempre José en la cárcel? ¿Tendría cadena perpetua en la cárcel? ¿Su vida peligraba en la cárcel? Hombre, por el capítulo 41 y por los sueños hemos visto que Copero salió con vida, pero el panadero no. Por lo tanto, cuando José supo que al panadero le asesinaron, también tuvo que tener mucho miedo. Tuvo que tener también mucho miedo. Y se preguntaría a José, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde estaría el Señor? Cuando estábamos pasando tantos momentos tan difíciles, nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Esa pregunta es una pregunta que suele surgir. ¿Dónde está Dios? Y la gente no cristiana nos pregunta, ¿dónde está vuestro Dios? Dice el texto que él fue echado donde estaban los presos del rey. Por lo tanto, José es un preso político. ¿Por qué fue llevado allí? Porque Potifar era jefe de la corte, era jefe de la corte real. Dicen algunos que esta prisión estaba cerca de donde él vivía y allí solamente iban no los presos comunes, evidentemente estaba el copero y el panadero, iban los presos que tenían relación con la corte y allí se encontraba. Versículo 20, y dice, y estuvo, ¿verdad? Y termina diciendo, y estuvo allí en la cárcel. Tuvo una permanencia de un buen tiempo. Y allí se encontraba aislado, se encontraba en un estado pues, de aislamiento total. Dice el versículo 21. Sin embargo, describe el trato que Dios tuvo con él. Sin embargo, repito, a partir del versículo 21 o a partir de un momento, el autor describe, ¿verdad?, cómo fue la relación que mantuvo el Señor con él. Todo este tiempo que estuvo en la cárcel, también lo sabemos por los versículos primeros del capítulo 39, todo el tiempo que estuvo en la casa de Potifar y todo el tiempo lo sabemos que estuvo José con su padre y vigilando a sus hermanos, Dios estuvo con él, Dios estaba con él. Por lo tanto, podemos pensar que todo este momento no fue un momento tan malo para José. Es verdad que estaba limitado, que estaba coartado, que padeció muchos altibajos en su vida, que perdió su juventud, perdió el amor de su padre, perdió estar con su familia, fue esclavo, fue calumniado, pero el texto nos da a entender que la compañía de Dios en la vida de José produjo algo importante. De hecho, Esteban, en Hechos capítulo 7, cuando nos habla y nos hace un breve resumen de la vida de Israel, nos presenta a la vida de José y nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 7, creo recordar, nos dice que Dios lo libró de todas las tribulaciones. Yo me asombro. Cuando yo veo a José, veo aflicción, tribulación, malestar, crisis, y sin embargo dice Esteban, cuando estaba siendo o iba a ser apedreado, dijo que Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Parece una paradoja, creo encontrar una paradoja. En la cárcel no es un estado donde se pueda estar bien, ¿verdad? Ese lugar nadie le gustaría estar.
y estaba de nuevo una persona inocente, José. Ahí lo encontramos, ¿verdad? Digamos que ese dicho que a veces escuchamos, no hay dos sin tres, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos, fue calumniado, ¿verdad? Y ahora se encontraba también en la cárcel y fue olvidado, iba a ser olvidado por el copero, no hay dos sin tres. Mirad, cualquier persona que atraviese una circunstancia como esta, como la de José, perfectamente podemos pensar que se puede encontrar en un estado de depresión. Sin embargo, no podemos olvidar que el cuadro que tenemos que leer siempre es el cuadro completo. Hermanos, hermana, nunca olvidemos el cuadro perfecto de Dios. Está escribiendo nuestra historia. Dios no está escribiendo la historia, ¿verdad? Y no podemos olvidar el cuadro perfecto de Dios. No podemos olvidarlo, ¿verdad? Dios tiene nuestro cuadro perfecto y Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Si nosotros nos quedamos con la parte de nuestra historia, no tenemos el cuadro perfecto, tenemos parte del cuadro. Por lo tanto, estamos diciendo que si estamos pasando por momentos de dificultad, es posible que estamos bajo una fuerte depresión, bajo una fuerte crisis, pero esta historia donde vemos el cuadro completo, vemos la depresión, pero vemos también el camino de la solución y vemos también el camino de la esperanza. En José vemos el camino de la resolución de su vida y de su destino, por lo tanto vemos un cuadro de esperanza y tenemos que vivir con eso. Tenemos que aprender a ver siempre el cuadro completo. ¿Os acordáis de aquellas palabras de Pablo, verdad? Sabemos, dice Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, ¿quién dice eso? Pablo y muchos más, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan, les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ese es el cuadro completo que tenemos que ver. Si en este momento estamos en un momento de una travesía complicada, no nos quedemos en ese cuadro. Veamos el cuadro completo. ¿Cómo, por lo tanto, se describe este tiempo en la cárcel? Pues el Señor lo ha descrito, ¿verdad? El texto lo ha descrito, versículo 21. Dios estaba con José, el Señor extendió su misericordia y el Señor dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Con estas tres afirmaciones, pues se expresa de una manera muy concreta la idea de cómo Dios estaba acompañando a José. Repito, Dios estaba con José, Dios extendió su misericordia y el Señor dio gracia ante los ojos del jefe. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Podríamos también nosotros expresar lo mismo bajo este confinamiento? Dios está con nosotros, Dios extiende su misericordia sobre nosotros, Dios nos da gracia delante de los demás. ¿Podríamos decir lo mismo? Tres acciones de Dios interconectadas, interrelacionadas, con la misma verdad. Dios estaba con José. Lo hemos leído en el versículo 1 y 2 del capítulo 39. También estaba no solamente la casa, no solamente la cárcel, no solamente la casa, sino siempre había estado con José. Nunca le había abandonado. Dios nunca le había abandonado. Esa es la idea. Dios había estado con José tanto en la trama de los hermanos, como cuando estaba en Canaán, como cuando fue vendido, como cuando estaba en la casa. Una paradoja, ¿verdad? Una paradoja. Dios estaba con él y, sin embargo, tantas circunstancias tan adversas y tan difíciles estaba atravesando la vida de José. También dice, y estamos pensando que Dios le había extendido su misericordia. O sea, Dios le había mostrado en cada momento su bondad. ¿Pero cómo? De una manera indirecta. En cada momento cuando los hombres estaban actuando, a través de esta actuación humana, Dios indirectamente estaba actuando. Aunque no aparecía Dios por ningún lado. Os vuelvo a recordar que este texto está escrito a posteriori, por lo tanto, cuando José lo estaba viviendo, él estaba padeciendo en su carne todo aquello. ¿Recordáis el libro de Esther? ¿Qué dicen los
¿Y qué decimos nosotros? ¿Dónde está Dios? Si leéis el libro de Esther, por allí no aparece en ningún momento la palabra Dios. No aparece. Sin embargo, estaba detrás de cada acto y de cada momento. Dios estaba detrás de Mardoqueo, detrás de Esther, detrás de cada circunstancia. Aunque Dios no aparecía, visiblemente parecía que no estaba, invisiblemente Dios estaba cuidando a su pueblo, porque Dios siempre está cuidando de los suyos. Siempre Dios estaba cuidando de lo suyo. Dios había desplegado sus alas de amor para cuidar a Israel. Y también ahora estaba desplegando sus alas de amor para cuidar a José, porque detrás estaba cuidando a su pueblo. Porque detrás de ese proyecto del cuidado del pueblo estaba también el proyecto de Dios, el plan eterno de Dios de cuidarnos a todos, de enviarnos al Salvador. Sigue diciendo, Dios, el Señor, dio gracia ante el jefe de la cárcel. De nuevo encontramos que en este acto del jefe, o sea, le cayó en gracia, en este lenguaje coloquial, o sea, José le cayó en gracia a Potifar, por eso lo colocó cuando estaba con él, llegó como esclavo, pero Potifar, al ver sus cualidades, al ver su integridad, al ver su dedicación, al ver su diligencia, al ver su comportamiento, era el último que llegó a casa como esclavo, y llegó un momento que lo colocó como mayordomo. ¿Sabe lo que era el mayordomo? El máximo administrador de la casa de Potifar. Dice el texto, lo hemos leído. Potifar no hacía nada más. Llegó un momento que le cayó en gracia, que tuvo tanta confianza con él, que Potifar solamente se encargaba de la comida y José de todo el resto de la casa. También lo que está ocurriendo aquí ahora. Ahora en la cárcel, otro lugar de confinamiento, encerrado, le cayó en gracia, era el favorito para el jefe de la guardia, ¿verdad? Y ganó su confianza y en poco tiempo lo colocó como administrador. Dice que estaba cuidando de todos los presos. Es muy interesante. El último gato, permitidme esta expresión coloquial, el último gato que llega, el último preso, era un preso, político. Oye, y el jefe lo coloca como el cuidador de todos los presos. Pero también dice el texto que no solamente cuidaba de los presos, sino que también cuidaba de todo, dice el texto, de todo. No es poca cosa, ¿verdad? Cuidar de la gente. Es decir, él que necesitaba ser cuidado, pero que ya lo estaba haciendo por el Señor, ahora él cuidaba de los demás y cuidaba también, dice el texto, como la casa de Potifar, dice el texto que el jefe de la cárcel solamente se preocupaba de algunas cosas menores. Del resto de la administración lo hacía José. Interesante, ¿no? Dice el texto, entregó el cuidado de todos, pero también gestionaba todo en la cárcel. Bastante responsabilidad puso este hombre sobre la mano de José, ¿verdad? Qué desafío. Versículo 3, 23, dice que no necesitaba atender el jefe de la guardia nada. Todo estaba en manos de José. Así que de la misma manera se remarca la misma idea que estamos expresando del comienzo, ¿verdad? La asistencia de Dios estaba con José. Dios le estaba asistiendo, aunque no se viese, Dios le asistía. Hay un texto por ahí en Gálatas que siempre me ha gustado mucho, que dice algo así como que el Espíritu Santo hace maravillas en medio de su pueblo. Me encanta. Pero luego termina diciendo algo muy precioso, que siempre me gustó. Repito esa idea. Dice en Gálatas, Pablo, a los de Galacia, el Espíritu Santo hace maravillas en medio de vosotros. Y Él os asiste por medio de su Santo Espíritu. Interesante, ¿no? La asistencia del Espíritu Santo. Así que estamos diciendo que Dios asistía a José, aunque él quizá no lo veía, aunque como un creyente en Dios tenía que percibirlo. A través de esas actuaciones de los demás, Dios le estaba bendiciendo, Dios estaba con él, y Dios le prosperaba. ¿A quién? A José. Por su diligencia, por su capacidad, todo lo que José hacía, dice el texto, Dios lo prosperaba. Por lo tanto, lo hacía bien, era cuidadoso, diligente, y lo demás veían en esto, en la vida de José.
Entonces, comparando estos dos momentos, momento de confinamiento como preso en la casa, momento de limitación en la cárcel. Estos dos momentos lo podemos comparar, ¿verdad? Y hemos dicho, y así lo resumimos, ¿verdad? Que fue maltratado, pero Dios le hizo bien. Fue calumniado y Dios le hizo bien. Estos dos lugares pues también representa nuestro estado de confinamiento y donde nos encontramos, ¿verdad? Y hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 40, que por medio de la interpretación de este sueño, pues el copero salió y se olvidó, pero en el capítulo 41 hemos leído que el faraón tuvo un sueño que se repitió 2 veces y fue entonces el copero, después de 2 años, se acordó de José. Y entonces José salió, lo mandó llamar, José le interpretó su sueño, ¿verdad? Y entonces lo colocó como gobernador. Ahí lo tenemos. José mal vendido, José maltratado, José olvidado, pero ahora José recordado por Dios y colocado como la figura del gobernador. Es muy interesante, ¿verdad? En este recorrido, José jovencito, siendo mayordomo en casa de Potifar, siendo ahora también mayordomo administrador en la cárcel y ahora siendo el gobernador. En resumen, mirad, podemos describir la vida de José con varios verbos muy identificativos. Mirad, lo describo de esta manera. José conoció el amor más tierno. ¿Cuál? El de su padre Jacob. José también conoció el odio más homicida. ¿Cuál? El de sus hermanos, que querían matarlo, pero menos mal que por la intervención de uno no fue asesinado y fue vendido. José gustó las tentaciones más profundas y más terrenales. A lo largo de su vida tenemos solamente recogida en el texto una, pero creemos que también fueron muchas más las tentaciones. ¿Cuál fue la gran tentación? Pues la mujer de Potifar, ¿verdad? Que durante mucho tiempo intentó atraer a José a la cama. José también experimentó el rechazo y la soledad y el abandono más profundo. ¿Cuál? En cada momento de su vida. En cada momento de su vida. Cuando hablamos de José y hablamos en estos términos, ¿a qué nos hace pensar? Me ha gustado y me ha encantado lo que hemos visto de este apartado para los niños, ¿verdad? Tantos superhombres, pero el mayor superhombre es Jesucristo, nuestro Señor. Y el mayor poder, el amor de Jesucristo. Cuando pensamos en José y lo comparamos, hay quien compara a José con con Jesús, ¿verdad? José es como el prototipo y se da lo mismo. ¿Nos hace pensar en Jesús también? Que Jesús ha conocido el mayor amor, el de su Padre que está en los cielos. También ha conocido el mayor odio de los hombres, las mayores tentaciones y las superó. Los mayores experimentos de abandono, su propia familia, su propia hermanos, ¿verdad? Sus propios discípulos. Y sin embargo, ¿verdad? Dios con él también tuvo un propósito. Y ahí lo encontramos, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Hay quienes han escrito incluso libros comparando y haciendo una vida comparativa entre José y entre Jesús. Jesús es, ¿verdad? José es el prototipo y en Jesús encontramos precisamente también tanto sufrimiento, tantos momentos difíciles y Dios cumplió su plan. Escuchen bien, hermanos, si en José, que padeció tanto, Dios cumplió su plan en medio de esta circunstancia para salvar a su pueblo, ahora en Jesús, con tanto sufrimiento y tanto rechazo, ¿verdad? Dios también cumplió su plan y eterno para toda la humanidad en Jesús, y en ese plan estamos incluidos tú y yo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, pensadlo bien en esto. Dios, a través de José, cumplió un plan de salvar al pueblo de Israel. Sin embargo, ahora Dios, a través de Jesús, ha cumplido un plan de salvar a toda la humanidad. Y en ese plan de salvación eterno estamos incluidos tú y yo. Nosotros que somos su pueblo, que ya hemos sido salvados, pero también aquellos
que aún no pertenecen a este redil, también Dios está intentando, a través de Jesús, que podáis reconocer todo el sufrimiento de Jesús para que encontréis en él también, pues, en medio de tanto sufrimiento, de tanto odio, de tanto padecimiento, podáis encontrar la salvación. Mirad, sabéis, creo que lo dije en una de las predicaciones, las bandas Mara en El Salvador, creo que lo comenté, o por lo menos lo escuché por ahí. ¿Sabéis lo que es a las 7 de la mañana? Escuchen bien, hermanos, a las 7 de la mañana, hombres encarcelados, que un rayo del sol le den y que comience cantando y alabando al Señor. Y que lo describía Emmanuel Buch, describía a un señor puesto enfrente, sin pelo, permitidme esta expresión más coloquial, sin pelo, con muchos tatuajes, presidiendo porque era el pastor, y hombres y mujeres que se encontraban allí alabando al Señor y escuchando un mensaje, porque habían sido liberadas, también para ellos el mensaje de Jesús, y habían sido liberados y liberadas. Sin embargo, estaban en la cárcel como presos. Y recordad que este grupo, la Mara, es uno de los grupos más peligrosos. Y eran hombres y mujeres que se habían convertido. También para ellos. Hay mujeres que son esclavas. También ese mensaje es para ellos. Mirad, termino con esas tres, con este principio, ¿verdad?, que hemos encontrado, y con eso termino. Ese principio que es la bendición de Dios, hermanos. Esta bendición que son tres brazos, ¿verdad? La bendición de la presencia de Dios, la bendición del trato de Dios y la bendición de los propósitos de Dios. Y brevemente también lo describo. Repito esa idea, ¿verdad? La bendición de la presencia, la bendición del trato de Dios y la bendición de los propósitos de Dios. Y con estas tres ideas voy a terminar. La bendición de la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos pensando en José. Y hemos dicho la vida de José y todo su trato, ¿no? Cómo también fue prosperado, cómo fue también, cómo pasó malos momentos, ¿verdad? Y recordad que Dios siempre está al lado de sus hijos. Cuando dice el texto que Dios prosperaba a José, ¿os acordáis de Jacob? Cómo Jacob también fue engañado por su suegro. Sin embargo, Dios lo estaba prosperando, ¿lo recordáis también? En casa de Labán. Eso es también lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Que aunque estemos en un estado de confinamiento y pasándolo mal, la bendición de Dios, su presencia significa también que Él nos prospera y nos bendice y nos ayuda. 4 veces se repite aquí en Génesis 39 que Dios estaba con José. 4 veces se repite. Jesús también. Dios estaba con Jesús. Aunque estaba sufriendo, estaba con Él. Y Dios lo prosperó. No dudemos también, hermanos, que Dios también está con nosotros, su presencia está con nosotros para prosperarnos. ¿Recordáis la gran comisión? Cuando Dios Jesús encomendó a los discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo termina el texto? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí el Señor nos asegura su presencia. Pero, ¿recordáis también las palabras de bendición sacerdotal? Escuchen bien, hermanos. La de Aarón: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. ¿Qué es esto si no, hermano? Esta bendición sacerdotal es la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros. Segunda idea. La bendición del trato de Dios. José fue tratado injustamente. Jacob fue tratado injustamente. Jesús fue tratado injustamente. Nosotros podemos estar siendo tratados injustamente. Mucha gente hoy está siendo tratada injustamente. ¿Somos capaces de encajar esta situación? José fue capaz de encajarlo. También fue capaz de encajarlo Jesús. Y Pablo, que también fue maltratado injustamente, lo sabéis por todos los textos del Nuevo Testamento, también fue capaz de encajarlo. Hermano, hermana, aprendamos a encajar los golpes de la vida, porque Dios está con nosotros. Los seres humanos nos va a tratar injustamente. Claro, nunca nos va a tratar bien. Sin embargo, Dios nos trata con mucha exquisitez.
Nuestro Señor Jesús nos trata siempre con mucha ternura y amor. Me habéis escuchado hablar y lo hemos visto. Cristo nos trata, porque Cristo es un caballero, y Él nos trata con mucha cortesía. Recordad aquel famoso texto que siempre me gusta relatarlo, ¿verdad? El Señor está a la puerta y llama. El Señor está pegando la puerta y llama. Si alguien le escucha y abre la puerta, entonces Él entra para morar y estar contigo. Él no nos maltrata, ni quiere forzar ni esforzar la voluntad del ser humano. Cuando Él viene a tu vida, querido oyente, querida oyente, pega en tu corazón porque quiere entrar en tu vida, quiere participar de tu vida, quiere ser parte de tu vida. Si estás sufriendo, si has sido maltratado, si has sido vendido, si has sido esclavizado, si has sido olvidado, Cristo quiere pegar en tu corazón para que tú encuentres la verdadera libertad. Hemos dicho que la Mara, este grupo, Dios entró en sus corazones y Dios le dio libertad a cada uno de ellos. Así que Dios nos trata como un caballero. El trato de Dios es exquisito. O también podemos recordar las palabras de Pablo, cuando dijo de Pedro. Dijo algo así como que si somos abofeteados injustamente y sufrimos, ¿no lo vamos y lo soportamos? Si nos abofetean injustamente y lo soportamos, ¿cuánto más si sufrimos injustamente? Dice el texto que esto Dios no lo va a tener en cuenta y lo va a considerar. Primera de Pedro, capítulo 2, 20, dice algo así, lo he parafraseado, ¿verdad? Si injustamente nos da un azote porque lo merecemos y si injustamente padecemos y sufrimos, dice el texto que esto Dios pues lo toma como olor fragante, lo acepta, aunque no lo merezcamos, porque eso fue lo que pasó con José, lo que pasó con Jesús, lo que pasó con Pablo, lo que pasa con muchos hombres y mujeres que son injustamente y sufren, y Dios está a su lado. Y tercera idea, terminamos, ¿verdad? Decimos la bendición de Dios de los propósitos del Señor. La bendición de Dios de los propósitos del Señor. ¿Cuántas desgracias inmerecidas sufre el ser humano? Al principio lo dije. ¿Abel? ¿Merecía Abel la muerte en manos de su hermano? ¿Merecía Jacob lo que le pasó en casa de Labán? ¿Merecían estos niños inocentes en Belén morir por la crueldad de Herodes? ¿Merece que muchas mujeres hoy sean esclavas del siglo XXI, la esclavitud de la trata de blanca? ¿Merecen muchas mujeres hoy sufrir manos de hombre? ¿Merecen muchos hombres también sufrir manos de las mujeres? Nadie merece nada de esto. Pero hay mucho sufrimiento, hay mucho sufrimiento. Pero en esta historia que hemos comentado, ¿verdad? Dios tiene propósito. Hermanos, hermanas, si la vida de José, si la vida de Pablo, si la vida de Jesús tenía Dios algún propósito, también tenemos que pensar que nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos, Dios de ahí también puede sacar algo bueno. Lo hemos dicho, ¿verdad? O esa famosa frase de Torcuato, ¿verdad? Que Dios escribe los renglones torcidos del hombre. Los planes de Dios se están efectuando. Los planes de Dios se están efectuando. Dios lleva a cabo los planes que son eternos. Conclusión final. Hermanos, hermana, por favor, veamos siempre el cuadro completo. No nos quedemos en el camino. Tenemos que ver el cuadro completo como hemos señalado. Y ese cuadro completo, ¿verdad? Termina en José, en el capítulo 45, cuando se acerca a los hermanos, capítulo 45, versículo 7, donde dice José, y se revela, ¿no? Y le dice José, Dios me envió delante de vosotros para perseverar esta familia, sin que José comprendió el plan de Dios, aunque lo comprendió más tarde. Pero José lo comprendió. Hermanos, hermanas, Dios tiene control de todo. Dios tiene el control de tu situación, de tu padecimiento. Dios tiene el control de tu vida. Así que piensa en esto, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Dios quiere entrar en tu corazón para que puedas vivir en medio de tanto sufrimiento la verdadera libertad y la verdadera presencia de Dios que significa, la verdadera bendición de Dios que significa su presencia, su trato y su prosperidad. Dios tiene el control de todo.
Que Dios esta mañana nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, inclinamos la cabeza y vamos a orar. Señor, queremos rogarte que esta palabra tuya pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda llevar fruto a 30, a 60, Señor, y pueda tener el efecto deseado para cada uno de nosotros. También queremos rogarte para aquellos hombres y mujeres, Señor, que aún no han tenido la experiencia de conocerte de una manera muy personal y real. Queremos pedirte por aquellos hombres y mujeres, Señor, que están sufriendo incluso en el silencio, hombres y mujeres que están sufriendo y quizás nadie lo sabe, pero sin embargo, tú sí lo sabes, Señor. Toca sus corazones, que ellos puedan comprender que aunque hay sufrimiento, Señor, hay un camino de resolución y de solución, y que hay esperanza en ti, que puedan buscarte de todo corazón para que encuentren la verdadera libertad. Porque donde está el Espíritu está verdaderamente, somos libres, Señor. Toca corazones, toca nuestras vidas, y que tu nombre sea honrado en tu pueblo, y aquellos hombres y mujeres también que nos escuchan, que serán parte de tu pueblo, pero que aún no lo son. En el nombre de Jesús te damos la gracia por todo. Amén. Amén.